Hoy estaba haciendo un recuento en la vecindad de este pequeño espacio con la intención de observar los libros que he ido tomando de aquí y de allí para leer. Había decidido hoy, y es lo que haré en un rato, en un momento, continuar leyendo o algo, un fragmento del sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek. De momento, de todos los que estoy usando para hacer un ejercicio de lectura, me parece el más positivamente complejo en el sentido de la técnica narrativa, y es un buen libro para no solo para el ejercicio técnico de la lectura, sino también para el uso del raciocinio y la intelectualidad. Entonces, en un momento voy, pero estaba viendo todos los que había estado leyendo. En inglés había hecho alguna vez una lectura de Milan Kundera, Immortality. Sería bueno retomar alguna lectura en inglés, tal vez lo haga hoy, porque ayer hice en italiano y realmente me sirve mucho leer en otros idiomas, sobre todo en italiano, que es un lenguaje que lo tengo un poco apartado por circunstancias naturales de la vida, no por otra cosa. Il bambino che sei stato, un librazo espectacular que habla de la psicología del adulto a causa de la formación psicológica de un niño afectada por el entorno y sobre todo por el entorno, por la relación del niño con sus padres. Quería decirlo con otras palabras, no pude. Seguiré haciendo este ejercicio. Al final, se supone que son todos libros que quería leer como se leen normalmente y los estoy usando para hacer ejercicio simplemente de lectura en estos vídeos. De todos modos, me está sirviendo para identificar cuáles son los corazones, los núcleos temáticos de cada uno de estos libros que no había leído completamente. El bambino che sei stato. Alguna vez leí una de las reglas de Jordan Peterson porque tenía que ver con el buen hablar. Sentí un poco de... No me gustó la técnica narrativa y no me gustó el hecho de que la temática no coincidía con el título. Me sorprendió porque considero que Jordan Peterson tiene una mente brillante, al menos cuando habla, hace un uso increíble del lenguaje y cuesta creer que escriba de manera tan pobre. Entonces tal vez deba darle otra oportunidad. Otro que he leído, Marco Aurelio. Meditaciones. No lo he leído completamente, lo he usado para estos ejercicios y de esto se trata este segmento del vídeo, simplemente de recopilar y ver qué es lo que estoy usando, por curiosidad también, porque veo varios libros y me doy cuenta que a todos los he usado en algún momento. El arte de la guerra, muy importante en el mundo no solo de la filosofía, sino también del marketing, el empresariado y todo eso. No sé, ha calado en ese nicho este libro, aunque visto desde la perspectiva de una persona que está interesada en la cultura asiática, me parece muy bueno filosóficamente. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Esta es una persona por la cual siento desconfianza, no entiendo bien por qué ha explotado y se ha hecho tan famoso, pero debo darle una oportunidad, me imagino. Tal vez no estoy capacitado como para hacer un análisis y una crítica inmediata con haber solo leído un poco. La impresión que me ha dado no es la esperada, pero continuaré leyendo. El cerebro moral, de Patricia Churchland, que es una neurofilósofa. Todavía no he encontrado exactamente, entiendo el título y es muy razonablemente comprensible, el cerebro moral, pero no he leído lo suficiente, es un libro grande. Creo que tengo que continuar en estos vídeos o fuera de él. El comportamiento de Robert Sapolsky, neurobiología pura, es fácil de leer porque está escrito no en un lenguaje académico, sino mediante un discurso narrativo muy comprensible para personas que no saben nada del tema, como yo, por ejemplo. Y aquí hay información valiosísima respecto de la neurobiología y los sistemas de... No tengo las denominaciones correctas como para decirlo, pero toda la cuestión química y nuestros comportamientos en sociedad. El mío, alguna vez leí un capítulo al principio, Proyecto Lama. Zen en el arte del tiro con arco, espectacular, precioso libro. ¿Cómo di con este libro? A ver si puedo narrar esto con facilidad o medianamente. En un vídeo en donde el músico Jacob Collier expresaba conceptos en una exposición en la escuela Berkeley, alguien le preguntó respecto de la actitud en el escenario y la preparación psicológica que uno debiera o no
tener, etcétera, etcétera, o por ahí va la pregunta, no, o por ahí va la pregunta es muy, muy poco acertado. Él mencionó un libro, The Inner Game of Tennis, el juego interior del tenis. Me interesé, como curiosidad, me costó entender el título cuando él lo dijo. The Inner Game of Tennis, no sé cómo era el acento, pero fue muy difícil hasta dar con la frase The Inner Game of Tennis. Adquirí el libro. En ese libro, que me pareció poco valioso, al menos comparado con este, por ejemplo, el escritor hace referencia a este libro. Y me di cuenta de que se trataba de un escritor mediocre, con suerte y habilidad, basado en un filósofo alemán que sí ha sido discípulo con un maestro en Tokio. Desconocer esto es poco menos que vergonzoso, cuyos 6 años de experiencia le han dado la posibilidad de imprimir sensaciones, aprendizajes y enseñanzas. Decía que el escritor de Inner Game of Tennis se basó en este libro, por lo cual fui a buscar este libro y me parece muy, muy bueno. El arte del tiro con arco, una actividad que pertenece a tradiciones japonesas, supongo, espero que sea, en donde el acontecer interior, el estado de paz interior juega un rol primordial. En este caso, el tiro con arco. Y el Zen como filosofía de vida aplicada a una actividad que requiere una preparación mental y espiritual necesito un buen calificativo, muy grande, potente, acurado, no sé, agudo o lo que fuere, para ser realizada si de buscar la excelencia se trata. Y cosas que pasan cuando conversamos. El último libro que adquirí me parece muy gracioso, muy lindo y me da muchas ganas de leerlo y tiene mucho que ver con el manejo del habla. Se trata del uso del lenguaje y el habla ya no como herramienta de oratoria, sino en tanto y en cuanto puede ser realizada en un contexto en el cual hay interacción humana de uno a uno o ya sin otro propósito que la mera comunicación por la comunicación en sí misma, porque la necesitamos, nos gusta, nos agrada y es importante para la vida. Estoy diciendo cualquier cosa, pero intentando al menos una redacción. Ahora quisiera leer todos, pero se me va a hacer muy largo el vídeo. Mi primera idea, que agarré pensando que era el más potente desde el punto de vista narrativo, es el sublime objeto de la ideología. Luego vi que había muchos y sentí curiosidad por describirlos y es así como los primeros 10 minutos han sido empleados para tal propósito. La fantasía como soporte de la realidad. El título ya es sugerente. Este problema lo hemos de abordar a partir de la tesis lacaniana de que sólo en el sueño nos acercamos al verdadero despertar, es decir, a lo real de nuestro deseo. Cuando Lacan dice que el último soporte de lo que llamamos realidad es una fantasía, definitivamente no se ha de entender esto en el sentido de la vida es solo un sueño. Lo que llamamos realidad es solo una ilusión, y así sucesivamente. Encontramos este tema en muchas historias, se podría decir muchas cosas respecto de eso y incluso ejercer soberbiamente o arrogantemente una incursión mía, pero obviamente no lo voy a hacer. Me interesa mucho el tema. Encontramos este tema en muchas historias de ciencia ficción. La realidad como un sueño o una ilusión generalizada. La historia se cuenta habitualmente desde la perspectiva de un protagonista que va haciendo gradualmente el horrible descubrimiento de que todas las personas que lo rodean no son en realidad seres humanos, sino una especie de autómatas, robots, que solo parecen y actúan como humanos. El punto final de esta historia es, claro está, el descubrimiento que hace el protagonista de que él es también uno de esos autómatas y no un ser humano real. Ahí hay algunos recursos narrativos que son sorprendentes y muy buenos. Aquellos que, por ejemplo, engañan al lector haciendo creer que quien expone en primera persona es como nosotros y luego descubre que es otra cosa. Por ejemplo, aquí, una persona que vive rodeada de autómatas y luego descubre que él es uno de ellos. Es también una metáfora de la vida normal, pero supongamos que solo nos quedamos en la historia fantástica. Es una especie de shock promediando el final del libro. Hay otras historias
alguna que oí en la escuela, alguna profesora de literatura cuando era muy chico en la escuela primaria, que hablaba de un niño en una familia que describía, era un cuento triste, no voy a decir el final porque me entristece, pero más allá de la historia y lo que sucede, el lector descubre que en realidad era un perrito de la familia, no era un niño más, no era un hijo más, era un perro quien narraba la historia, muy potente, sobre todo bueno, no importa. Luego hay otro cuento que recuerdo que alguien tala un árbol y no es descrito como un árbol talado, pero realmente es el árbol quien describe no, ¿cómo era? Que una persona se acuesta en un árbol y sueña o algo así, que es talado. No lo recuerdo, pero ahí había también una metamorfosis. Bueno, está la metamorfosis de Kafka también. No es lo mismo, porque es el contrario, es realmente una persona que siente que es una especie de cucaracha o algo así. No se parece a lo que quiero describir, que es una historia en la cual el protagonista cree que los demás son una cosa y él descubre o termina descubriendo que en realidad él mismo es parte de esas cosas. Hace un momento recordaba otra de esas historias, pero ahora se me ha esfumado de la mente, de la memoria, del pensamiento. El punto final de esta historia es, claro está, el descubrimiento que hace el protagonista de que él es también uno de esos autómatas y no un ser humano real. Esta ilusión generalizada es imposible. Encontramos la misma paradoja en un conocido dibujo de Escher, de dos manos que se dibujan la una a la otra. La tesis lacaniana es, en cambio, que hay siempre un duro núcleo, un resto que persiste y no puede ser reducido a un juego universal de especularidad ilusoria. La diferencia entre Lacan y el realismo ingenuo es que para Lacan el único punto en el que nos acercamos a este núcleo duro de lo real es, en efecto, el sueño. Está ligado más a la psicología, supongo. De esa realidad habla Lacan. Lo demás, como también se ha mencionado, es ciencia ficción. Es una metáfora y Lacan habla de la vida real, de las personas en el mundo. Cuando despertamos a la realidad después de un sueño, nos solemos decir, fue solo un sueño, cegándonos con ello al hecho de que en nuestra realidad cotidiana, despiertos, no somos más que una conciencia de este sueño. Fue solo en el sueño que nos acercamos al marco de fantasía que determina nuestra actividad, nuestro modo de actuar en la realidad. Sucede lo mismo con el sueño ideológico, con la determinación de la ideología como una construcción parecida al sueño que nos obstaculiza. Ver el estado real de las cosas, la realidad en cuanto tal. Tratamos en vano de romper el sueño ideológico para salir de él abriendo los ojos y tratando de ver la realidad como es, deshaciéndonos de los anteojos ideológicos como los sujetos de esta mirada posideológica, objetiva, cuerda, libre de los llamados prejuicios ideológicos, como los sujetos de una mirada que contempla los hechos como son. Seguimos de principio a fin. La conciencia de nuestro sueño ideológico. La única manera de romper el poder de nuestro sueño ideológico es confrontar lo real de nuestro deseo que se anuncia en este sueño. ¿Confrontar con qué? La única manera de romper el poder de nuestro sueño ideológico. Habla de una persona absolutamente convencida, no de alguien que tenga la capacidad de racionalizar, de entender que está sumergido en un sueño ideológico. Lo encuentro confuso ya que antes habló de una persona que efectivamente al despertar se daba cuenta que había estado en un sueño. En la descripción de esta otra persona no se anuncia que hay tal conciencia. La única manera de romper el poder de nuestro sueño ideológico es confrontar lo real de nuestro deseo que se anuncia en este sueño. Burdamente, uno podría inferir que la realidad está en aquello que se expresa en los sueños, la realidad interior. ¿Dónde está el punto de convergencia entre eso y una ideología política ligada a la organización social por medio de una manera de gobernar, por ejemplo? Ahí hay un punto muy grande. No entiendo todavía a dónde va, pero hay una distancia muy grande entre la realidad de los deseos de una persona en su más profunda manifestación, que serían los sueños, y su convicción ideológica, que
perteneciente al mundo irreal al cual pertenecemos, mucho más cuando se trata de una organización social como la política, dentro de la cual existen muchas ideologías. Analicemos el antisemitismo. No basta con decir que nos hemos de liberar de los llamados prejuicios antisemitas y aprender a ver a los judíos como en realidad son. Así no cabe duda de que seguiremos siendo víctimas de estos llamados prejuicios. Hemos de confrontar cómo la figura ideológica del judío está investida de nuestro deseo inconsciente, cómo hemos construido esta figura para eludir un punto muerto de nuestro deseo. Yo diría también, no es necesario que aclare que yo no estoy a la altura de nada, esto es simplemente un ejercicio. ¿Por qué aclaro esto? No lo sé. Ahí habría un agregado psicológico por mi parte que indica o que me sugiere que debo hacer ciertas aclaraciones. En cualquier caso me sirve para expresar, incluso si se trata de decir, obviamente no estoy a la altura, pero genera una opinión y es bueno que practique cómo expresarla. ¿Cómo hemos construido esta figura, la del judío, para eludir un punto muerto de nuestro deseo? Creo que la complejidad que existe entre los verdaderos deseos de una persona, aquellos que se manifiestan por el sueño, bla, 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 o por otras acciones o circunstancias, y una sociedad entera tratando de embudar, acortar, pulir y limar algo tan complejo como la idea de judío en una sola palabra. Creo que se trata de un código simplista para entendernos entre todos. La palabra judío no determina toda la historia y toda la idiosincrasia y nada acerca de los judíos, pero permite que un colectivo comprenda a quién todos se refieren, más allá de los contenidos que la palabra judío pueda tener. No queda claro que esto no tiene nada que ver con las verdaderas raíces de nuestro antisemitismo. Aquí solo hemos de recordar la proposición lacaniana que se refiere al marido patológicamente celoso, aun cuando todos los hechos que cuenta para defender sus celos fueran verdad, aun cuando su mujer se acostara con unos y otros. Esto no cambia para nada el hecho de que sus celos sean una construcción patológica y paranoide. Claro, ahí está ese largo puente. Incluso diría que hasta casi que todo cuanto deviene de la interacción humana, todo lo bueno y todo lo malo, está ligado a eso. Un acontecer interno, puro y duro, versus el mundo irreal. En ese puente se producen quiebres, confusiones, bondades y maldades, inconsistencias, desencuentros. Eso es lo que nunca hemos podido mejorar. Nadie habla de ese puente. Se habla abstractamente de la psicología y el interior como algo muy lejano, algo que tiene que ver con verdades universales o con Dios o con la naturaleza, etcétera, pero lejano como otro plano. Y se habla de la realidad definida aquí y por tantos, incluso yo, como irreal, pero no se analiza nunca el puente. Lo más cercano a ese análisis podría tal vez encontrarse en libros como este o como este. La psicología no alcanza. La psicología por sí misma afronta problemas humanos desde un punto de vista en el cual se considera que todas las personas somos iguales. No hay referencia a la neurobiología en la psicología. Por tanto, no es una actividad completa como para afrontar el desafío de analizar ese puente. Vamos a dejar esto porque es muy complejo y yo no estoy a la altura de expresar siquiera pensamientos que en realidad esto que acabo de hacer, de describir el puente, para simplificar como si fuese un concepto que no sé expresar bien, es lo que pretendo, no lo he hecho conscientemente, pero caigo en cuenta de que es eso lo que pretendo en un futuro. Una vez que haya aprendido, mi deseo es poder exponer y pensar a la vez haciendo un correcto uso del lenguaje. Lo he hecho deficientemente, obviamente, pero ha sucedido del modo en el cual imagino generar un concepto complejo, evaluarlo, razonarlo y a la vez
expresar correctamente o lo mejor posible, intentando buscar la excelencia por pura pasión, creo. Creo.